Hay historias que el mundo nunca termina de escuchar completamente, que tienen capas que se revelan con el tiempo, de maneras que ninguna versión anterior podía anticipar del todo, que el protagonista de esa historia ha guardado con el cuidado específico de quien sabe que lo que guarda tiene el peso suficiente para cambiar algo fundamental si saliera completamente al aire, y que sin embargo empiezan a filtrarse, no de manera dramática, ni de una sola vez, ni de la manera que el mundo que las espera habría imaginado que llegarían, sino de la manera en que se filtran las cosas que llevan demasiado tiempo guardadas y que eventualmente encuentran sus propias salidas, aunque quien las guarda no las haya elegido, y aunque los mecanismos que existían para contenerlas hayan sido durante mucho tiempo suficientemente poderosos para hacer que ese filtrado no fuera posible. Juan Osorio tiene esa historia, el hombre que es uno de los productores más poderosos e influyentes que ha dado la televisión mexicana en el siglo XX y XXI. El nombre detrás de algunas de las telenovelas más vistas en la historia de Televisa y de la televisión en español en general. El productor que construyó un lugar en la industria que no tiene equivalente exacto en términos de la continuidad y la consistencia del poder que ha ejercido durante décadas. De un hombre que llegó desde la nada hasta la posición que ocupó a través de un proceso que tiene su propia historia, que el mundo conoce de cierta manera, pero no completamente. Ese hombre tiene una historia que nunca quiso contar, una historia que guardó con los mecanismos que tiene disponibles, quien tiene el poder que él tiene, para guardar las cosas que no quiere que salgan. Con la influencia sobre las narrativas que circulan en la industria, que le permitió durante mucho tiempo que ciertas conversaciones no tuvieran el espacio que de otra manera habrían tenido. Pero alguien cercano ya empezó a hablar. No de manera completamente directa, no de la manera que haría la historia plenamente visible, de golpe de una manera que el mundo pudiera procesar de una sola vez, sino de la manera más cautelosa y más gradual, de quien sabe que lo que tiene para decir es de un tipo que requiere cuidado, que tiene sus propias implicaciones para quien lo dice, además de para quien es dicho sobre él, y que por tanto se dice de maneras que son suficientemente reveladoras para quienes tienen oídos para escuchar lo que hay entre las palabras, y más allá de las palabras, pero que al mismo tiempo mantienen la distancia suficiente para que lo que se dice no tenga las consecuencias más extremas que tener podría para quien lo dice. Hoy vamos a contar la historia de Juan Osorio, una historia que tiene todo lo que tienen las grandes historias del poder en el entretenimiento, cuando ese poder se construyó de maneras que no siempre fueron completamente visibles para el mundo que observaba desde afuera, con los ojos que el mundo ordinariamente tiene, disponibles para observar estas cosas. La construcción de algo extraordinario, desde cero, a través de un proceso que tiene su propia épica, aunque no siempre sea la épica que el mundo celebra, de la manera más entusiasta, porque es la épica del trabajo invisible antes que la de los resultados brillantes. Los años de mayor esplendor, en que todo lo que se construyó estaba en su punto más alto, y en que el nombre Juan Osorio significaba algo muy específico en el ecosistema de la televisión mexicana, que nadie que conociera ese ecosistema podía ignorar. Y luego los cambios, o los momentos difíciles, los cambios en las circunstancias que modificaron lo que era posible, y la historia que nunca quiso contar, pero que alguien cercano empezó a contar por él,
de maneras que ahora son parte del espacio público, aunque no siempre de manera completamente ordenada. Juan Osorio Jiménez nació el 13 de agosto de 1953 en el Distrito Federal de México. Llegó al mundo en la capital con todo lo que eso implica, de acceso a ciertos tipos de oportunidades y de la energía específica de una ciudad, que es simultáneamente muchas cosas y que produce personas que son de cierta manera, porque esa ciudad los produce así y de ninguna otra manera completamente diferente. La Ciudad de México, de 1953, era una ciudad en proceso de transformación, de que crecía de maneras que no siempre eran ordenadas, que absorbía personas y familias de todo el país que llegaban buscando algo que sus lugares de origen no podían proveer, y que producía en quienes crecían en ella una relación específica con la posibilidad y con la ambición que era de cierto tipo particular. Creció en un entorno que no era el entorno del privilegio del entretenimiento. No llegó a la industria como alguien que llega a un mundo que ya conoce desde adentro, porque su familia era parte de él, de alguna manera que le proveyera las conexiones y el acceso que ese mundo requiere para que la entrada sea más fácil de lo que es cuando uno llega completamente desde afuera. Llegó desde afuera, con lo que tenía disponible, que en ese momento no era demasiado en términos de los recursos que se consideran necesarios para llegar a donde llegó. Con las ganas que son la forma más básica de recurso, y con algo más que era difícil de nombrar exactamente, pero que las personas que lo observaron en sus primeros años en la industria reconocieron como algo que iba más allá de la ambición ordinaria que cualquier joven que quiere llegar a algún lugar puede tener. Como la clase de determinación que viene de alguien que tiene muy claro que hay un lugar que quiere ocupar en el mundo y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para llegar ahí, aunque lo que sea necesario no siempre sea lo más cómodo ni lo más simple, ni lo que el mundo que lo rodea en ese momento consideraría la elección más obvia, dado lo que él tenía disponible para trabajar. Esa determinación, que tiene sus propias consecuencias sobre cómo se construye lo que eventualmente se construye y sobre cómo se relaciona con las personas que se encuentran en el camino, es parte fundamental del contexto en que todo lo que vino después ocurrió. Su entrada al mundo de la televisión fue la entrada de los que comienzan desde abajo, de maneras que no tienen nada de glamorosa en el momento en que ocurren, aunque retrospectivamente sean parte del relato de la construcción de algo extraordinario. No fue contratado como productor. No llegó a Televisa con un proyecto bajo el brazo que alguien con poder dentro de la institución reconoció como algo que merecía ser producido. Fue aprendiendo, observando, haciendo los trabajos que se hacen cuando uno empieza en una industria, sin las conexiones que hacen posibles otros puntos de entrada. Los trabajos que nadie que tiene opciones más cómodas elegiría hacer, pero que para quien no tiene esas opciones son la única escuela disponible. Y esa escuela, aunque no sea la escuela que el mundo del entretenimiento tiende a celebrar en sus narrativas de éxito, proveyó algo que las escuelas más formales y más prestigiosas de ese mundo no siempre proveen con la misma completud. Esa experiencia de empezar desde abajo, en un mundo que tiene sus propias jerarquías muy establecidas, y que no siempre es generoso con quienes llegan sin las credenciales que esas jerarquías valoran, lo formó de maneras que más tarde serían completamente visibles en la manera en que ejerció el poder que eventualmente tuvo. Porque hay una diferencia entre alguien que llegó al poder desde arriba,
que nació o llegó con conexiones que hicieron que el poder fuera algo que se gestionó desde el principio, antes de que hubiera que ganarlo de la manera más difícil, y alguien que llegó al poder desde abajo, que supo lo que era ser el que no tiene poder antes de tener el poder, y que cargó con esa experiencia de todas las maneras en que se carga lo que se vivió antes de que hubiera otra manera de vivir. Esa diferencia produce maneras diferentes de relacionarse con el poder y con las personas que dependen de él, que no siempre son las maneras más compasivas o las más generosas, aunque tampoco son necesariamente las maneras más crueles. Son las maneras que produce específicamente ese camino con todas sus particularidades. O Juan Osorio llegó al poder de Televisa de esa manera, desde abajo, a través del trabajo, a través de ir ocupando los espacios que se iban presentando de manera que en cada espacio demostraba que podía hacer más de lo que le pedían que hiciera, de maneras que eventualmente hicieron imposible que siguiera siendo simplemente el que hacía lo que le pedían. Que la institución que es Televisa, con toda su enorme estructura, y con todas las personas que la habitaban en distintos niveles con distintos tipos de poder, lo fuera viendo como alguien que tenía algo que no todos los que pasaban por sus pasillos tenían. Algo que era útil para lo que la institución necesitaba hacer, de maneras que lo hacían necesario, de un tipo que no era fácilmente reemplazable. Su ascenso a la posición de productor, cuando llegó esa posición que le permitió hacer lo que había estado construyéndose la capacidad de hacer durante todos los años anteriores, fue el resultado de ese proceso acumulativo, no el ascenso dramático del que es descubierto de pronto por alguien con poder que ve en él algo que nadie más había visto, sino el ascenso más lento y más sólido de alguien que fue siendo más de lo que era, de manera que cuando la posición llegó, ya había demostrado suficientemente que podía ocuparla de manera que la posición se justificara sola. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene cuando se mira en conjunto con lo que se sabe ahora que no siempre se sabía antes. Porque Juan Osorio, como productor, no fue simplemente alguien que hacía telenovelas para Televisa con competencia profesional. Se convirtió en alguien que definió lo que Televisa hacía en cierto período de su historia, de una manera que iba más allá de la competencia profesional, hacia algo que era influencia en el sentido más real y más amplio de esa palabra, que tomó el formato de la telenovela mexicana, que tenía décadas de historia y que había producido algunos de los fenómenos de audiencia más grandes de la televisión en español a lo largo de generaciones, y que encontró maneras de hacerlo que respondían a algo que el público necesitaba en ese momento específico de la historia de esa institución y de ese formato, de maneras que otros no habían encontrado, de la misma manera, con el mismo nivel de consistencia. O tenía algo que los mejores productores tienen, y que es lo más difícil de enseñar, y lo más imposible de reemplazar cuando no existe de manera genuina. Tenía la capacidad de leer al público, de saber qué quería antes de que el público mismo supiera completamente qué quería, de construir historias y mundos y personajes que respondían a algo que existía en el público de manera latente y que cuando lo veían reflejado en la pantalla reconocían de inmediato como algo que necesitaban, aunque no hubieran podido articular esa necesidad de manera específica antes de que llegara en la forma que él les ofrecía. Esa capacidad es de las más raras y de las más valiosas
que puede tener alguien que trabaja en el entretenimiento popular, o que hace que lo que produce no sea solo técnicamente bueno, sino que sea de lo que la gente quiere ver, porque responde a algo que la gente siente, aunque no siempre sepa que lo siente. Esmeralda fue una de sus producciones tempranas más significativas. Pero el momento que el mundo considera como el inicio de la era Osorio, en términos de poder e influencia dentro de Televisa, fue con las producciones que llegaron en los años 90 y principios de los 2000 que establecieron su nombre como sinónimo de cierto tipo de telenovela que el público mexicano y latinoamericano reconocía y buscaba de manera activa. La que tenía ciertas características que eran de Juan Osorio, de maneras que eran reconocibles, aunque no siempre fueran articuladas de esa manera por el público que las consumía, que sabía lo que quería, pero no siempre sabía exactamente por qué lo quería, o de quién venía lo que lo hacía ser lo que era. Los personajes femeninos que tenían una fuerza específica, que respondía a algo que el público femenino en particular encontraba valioso de maneras que las telenovelas más convencionales no siempre proveyeron de la misma manera. Los mundos que mezclaban el drama con algo que tenía raíces en las realidades de cierta clase media mexicana y que hacía que la gente que vivía esa realidad se reconociera en lo que veía, aunque lo que veía fuera también suficientemente diferente de la realidad cotidiana, como para que tuviera la función de entretenimiento que el formato requiere. La música, que siempre fue parte central de sus producciones, de maneras que las distinguían de las que no tenían esa dimensión integrada de la misma manera, y una manera de trabajar con los actores y las actrices que producía lealtades de un tipo específico que se mantenían a lo largo del tiempo y que hacían que los mismos nombres aparecieran en distintas producciones suyas a lo largo de los años. Esas lealtades, esas relaciones de largo plazo con los artistas que trabajaron con él, son una de las dimensiones más importantes y más interesantes de su historia como productor, porque dicen algo sobre la manera en que construyó lo que construyó, que hay en los mejores productores una capacidad para hacer que las personas con las que trabajan quieran volver a trabajar con ellos, que no depende completamente de lo que pagan ni de los proyectos que ofrecen, que tiene que ver con algo más difícil de cuantificar, que es la calidad de la experiencia de trabajar con esa persona específica, la sensación de que quien produce tiene algo que añade a lo que el artista puede hacer por sí mismo, de que la colaboración produce algo que ninguno de los dos por separado habría podido producir. Juan Osorio producía esa sensación en las personas con las que trabajaba. Eso es parte de lo que el mundo del entretenimiento mexicano conoce de él de manera bastante establecida, que tenía una habilidad para identificar talento y para construir proyectos alrededor de ese talento, de maneras que hacían que las personas que trabajaban con él desarrollaran algo que no siempre tenían disponible de la misma manera antes de esa colaboración. Y en ese proceso de construcción, en ese proceso de ir haciendo las producciones que fueron estableciendo su lugar en Televisa y en la historia de la telenovela mexicana, de manera que su nombre se volviera un referente de cierto tipo de producción, Juan Osorio fue también construyendo algo más, construyendo la imagen de quién era, la narrativa sobre lo que representaba, la historia que quería que el mundo tuviera de él, y al mismo tiempo, según todo lo que se puede observar en la historia de su trayecto, cuando se observa con la atención correcta, guardando con cuidado los aspectos de esa historia
que no formaban parte de la narrativa que quería construir sobre sí mismo. El poder que Juan Osorio acumuló dentro de Televisa, en su período de mayor influencia, es de los que no tienen equivalente simple en otras industrias y que no siempre son completamente visibles para quien los observa desde afuera, porque parte de lo que los hace poderosos es precisamente que no son completamente visibles. No era sólo el poder de producir telenovelas que eran vistas por millones de personas en México y en toda América Latina, y en los países del mundo donde la programación de Televisa llegaba. Era el poder de decidir quién tenía acceso a ese espacio de visibilidad. ¿Quién llegaba al público de esa manera que el prime time de Televisa en su momento de mayor dominio representaba? ¿Y qué historias se contaban y cuáles no? ¿Qué artistas o actrices eran presentadas al público de maneras que podían lanzar o sostener una carrera, y cuáles no recibían ese espacio con las mismas condiciones? Ese tipo de poder, que es de los más reales que existen en el mundo del entretenimiento, aunque raramente sea el más visible, porque su visibilidad lo haría más cuestionable de lo que es, cuando permanece relativamente opaco, tiene sus propias consecuencias en cómo se construyen las relaciones entre quien lo tiene y las personas que lo rodean, que hace que las relaciones que existen en ese espacio tengan siempre la dimensión adicional de la asimetría de poder que está presente, aunque no siempre sea nombrada explícitamente. Que nadie que quiere algo de Juan Osorio en ese contexto puede relacionarse con él completamente, sin que esa dimensión esté presente de alguna manera, aunque ambas partes prefieran a veces actuar como si no estuviera. Y aquí hay algo que nadie esperaba que saliera cuando empezó a salir, y que cuando empezó a filtrarse cambió algo en la manera de leer su historia para quienes estaban prestando atención de la manera correcta. Porque la historia que Juan Osorio nunca quiso contar no es una historia simple, de las que tienen una forma clara y verificable, que hace que procesarla sea relativamente directo, aunque el procesamiento sea incómodo. No es la historia de un villano sin matices, ni la historia de alguien completamente inocente, que fue malinterpretado por personas que tenían sus propias razones para malinterpretarlo. Es la historia más complicada y más honesta de alguien que existió en una posición de poder durante décadas y que usó ese poder de maneras que el mundo que lo observó desde afuera no siempre vio completamente ni en todas sus dimensiones. Que tuvo relaciones que el mundo conocía de cierta manera superficial y que tenían otras dimensiones que no eran del todo visibles en la superficie, y que tomó decisiones que afectaron a personas que tenían menos poder que él, de maneras que no siempre correspondieron completamente con la imagen que construyó sobre sí mismo con tanto cuidado durante tanto tiempo. Niurka Marcos es uno de los nombres que aparece en la historia de Juan Osorio, de maneras que son imposibles de ignorar cuando se examina esa historia con honestidad y con la atención que merece. A la artista cubana con quien tuvo una relación que fue de las más públicas y más comentadas del entretenimiento mexicano de su época. Una relación que el mundo siguió con la atención que presta a las uniones de personas que son suficientemente reconocibles para que su existencia juntos sea más que la suma de sus partes en términos de la conversación que genera entre el público que sigue sus respectivas historias. La relación con Niurka tuvo sus propios capítulos que el mundo conoce, porque Niurka es de las personas que existen en el espacio público, de maneras que no siempre admiten la discreción completa, aunque
esa discreción haya sido, posiblemente, buscada por las otras partes de la relación, de que tiene una manera de habitar el mundo que hace que las cosas que le ocurren sean difíciles de mantener completamente fuera del alcance de quien presta atención, porque ella misma ha tenido siempre una relación con la visibilidad pública, que es de cierto tipo, que valora esa visibilidad como parte de lo que es en lugar de percibirla sólo como un costo de ser quien es. Y Juan Osorio, que sí tenía la voluntad y los mecanismos para mantener ciertas cosas fuera del alcance público, de maneras que las personas de su posición dentro de la industria tienen disponibles, tuvo que navegar la realidad de que su relación más visible era con alguien que no operaba con las mismas preferencias sobre la privacidad, ni con las mismas herramientas para mantenerla. Lo que esa relación reveló sobre Juan Osorio, en términos de lo que era en los espacios privados que existen detrás de la imagen pública que construyó, lo que Niurka ha dicho a lo largo de los años sobre lo que fue existir dentro de esa relación en sus distintas dimensiones, es parte de lo que alguien cercano ha empezado a hablar. No siempre de manera completamente directa, y no siempre en el mismo contexto, ni con el mismo nivel de apertura, sino de maneras que dicen algo sobre la naturaleza de Juan Osorio, en los espacios donde la imagen que construyó deliberadamente no es la que está presente, porque la imagen no puede estar presente en todos los espacios al mismo tiempo, con la misma consistencia. Se habla de una manera de ejercer el poder dentro de las relaciones personales que tiene paralelos con la manera en que lo ejerció dentro de la industria, de maneras que son interesantes de examinar, aunque no sean completamente verificables desde afuera, dado que ocurren en espacios que no tienen registro público completo, de un carácter que tiene sus propias exigencias sobre las personas que lo rodean, que no siempre eran las exigencias más fáciles de satisfacer para esas personas, de una dificultad para separar los roles que tenía en el trabajo de los roles que tenía en la vida personal, de maneras que producían situaciones que no siempre eran las más sanas para las personas que las vivían desde el otro lado de esa asimetría que siempre estuvo presente, aunque no siempre fuera nombrada directamente. Niurka ha hablado de esa relación en distintas ocasiones con distintos grados de apertura, según el momento y el contexto, y lo que estaba procesando en ese momento de su propia historia. Y lo que ha dicho, cuando se escucha con la atención correcta y sin el filtro de lo que uno espera escuchar de alguien que terminó una relación de cierto tipo con alguien famoso y que tiene sus propias maneras de procesar eso en el espacio público, tiene una consistencia que dice que hay algo real en lo que describe, aunque no siempre sea fácil, separar lo que es la experiencia directa de lo que es la elaboración, que el tiempo y el procesamiento emocional añaden inevitablemente a los recuerdos. Que hay algo en lo que dice sobre cómo era Juan Osorio, en los espacios que compartieron, que tiene la textura de lo que viene de la experiencia directa y no de la construcción retrospectiva, que tiene una agenda que no es simplemente la de decir la verdad. Pero Niurka no es el único nombre cercano que ha empezado a hablar de maneras que dicen algo sobre la historia que Juan Osorio nunca quiso contar. Hay otros, personas que existieron en distintos momentos de la historia de Juan Osorio, de maneras diferentes y desde posiciones diferentes que también han dejado salir cosas, no siempre de manera completamente directa y no siempre de la manera que haría posible decir con certeza que lo que dicen es exactamente así
de la manera que las afirmaciones definitivas requieren, pero de maneras que tienen una consistencia entre sí, que dice que hay algo que conecta lo que dicen con algo que es real, aunque la realidad específica de ese algo no sea siempre completamente verificable desde la posición de quien observa desde afuera. Se habla de la manera en que Juan Osorio gestionó las relaciones con las personas que dependían de él profesionalmente a lo largo de las décadas en que tuvo el poder que tuvo, con los actores y las actrices que pasaron por sus producciones y que tenían que navegar la realidad de que Juan Osorio no era solo su productor en el sentido limitado de alguien que tomaba decisiones sobre cómo se producía una historia específica. Era también la persona que tenía poder sobre aspectos de sus carreras que iban más allá de la producción específica en que trabajaban en ese momento, que tenía en sus manos de manera directa o indirecta el tipo de visibilidad que podía definir lo que era posible para ellos en términos de su lugar en la industria, más allá de ese proyecto específico. Hay personas que trabajaron con él en distintos momentos y que han hablado de esa experiencia con distintos niveles de apertura, que describieron aspectos de cómo era trabajar con Juan Osorio, que cuando se ponen juntos dicen algo sobre la manera en que gestionó el poder que tenía en las relaciones con las personas que dependían de él, que hay en esas descripciones algo que es más consistente de lo que sería si fueran simplemente las quejas ordinarias que las personas que trabajaron con alguien difícil tienen de ese alguien difícil, que tiene la textura de algo que describe un patrón real, aunque los detalles específicos varíen según quien los cuente, y desde qué posición y en qué momento de su propia historia los cuenta. No se puede afirmar que eso ocurrió de maneras específicas que puedan ser completamente documentadas, dado que la información disponible en el espacio público es de la clase que no tiene el nivel de documentación que haría posible afirmaciones completamente sin reservas. Pero hay en lo que distintas personas han dicho en distintos momentos, siempre con la precaución de quien sabe que lo que dice tiene consecuencias y que por tanto lo dice de maneras que no son completamente directas, aunque tampoco sean completamente evasivas. Algo que es coherente con una descripción de cómo funcionaba su relación con el poder en el contexto de su trabajo. Los años de mayor poder de Juan Osorio dentro de Televisa fueron también los años en que la institución misma estaba en un momento de su historia que tenía sus propias características, que son importantes para entender el contexto en que todo lo que describimos ocurrió. El período en que Televisa era de una manera que ahora ya no es completamente, porque las circunstancias que la hacían ser de esa manera han cambiado de maneras que nadie que estuviera dentro de la institución, en su momento de mayor poder, habría podido prever completamente, en que el poder que tenía sobre la televisión mexicana y sobre la televisión en español en general era más total de lo que es hoy, en que las personas que existían dentro de esa estructura tenían que navegar una realidad que era la realidad de existir dentro de algo muy poderoso, con todo lo que eso implica sobre lo que es posible y lo que no es posible, y sobre quiénes tienen el poder de determinar esa distinción en los casos específicos que se presentan de manera cotidiana en el funcionamiento de una institución de esa dimensión. Juan Osorio era parte de esa estructura de poder, no en el nivel más alto de la jerarquía de Televisa, que tenía sus propios niveles de poder por encima del de un productor individual, independientemente de cuán influyente fuera ese productor
y de cuánto valor aportara a la institución. Pero sí, en un nivel que era suficientemente alto como para que el poder que tenía fuera real, de maneras que afectaban de manera concreta las posibilidades de las personas que existían dentro de su órbita. ¿Qué hacía que existir dentro de esa órbita fuera una realidad con sus propias características, que no eran completamente elegidas por quienes existían ahí, sino que eran en parte el resultado de las condiciones que el poder de Juan Osorio imponía sobre ese espacio? Y la historia que nunca quiso contar es en parte la historia de cómo usó ese poder, de las maneras en que las personas que dependían de él para aspectos importantes de sus carreras navegaron esa dependencia con todo lo que esa navegación implica en términos de las concesiones que se hacen y de los límites que se establecen o que no se establecen, y de lo que ocurre cuando los límites y las concesiones se encuentran en los momentos en que alguien tiene que elegir entre ellos, y de las consecuencias que tuvo para algunas de esas personas lo que ocurrió en esa navegación, de maneras que el mundo que observaba desde afuera no siempre alcanzó a ver completamente. Hay algo en el período posterior al pico de su influencia, en los años en que las circunstancias de la industria y de Televisa específicamente fueron cambiando de maneras que afectaron la posición que él había tenido durante tanto tiempo, que merece atención especial, porque dice algo sobre lo que ocurre cuando el poder que alguien ha tenido durante mucho tiempo empieza a tener formas diferentes. Cuando el ecosistema en que ese poder existía se transforma de maneras que no siempre dejan espacio para que ese poder siga siendo exactamente lo que era. Cuando las reglas del juego cambian y las personas que dominaban las reglas anteriores tienen que encontrar maneras de seguir siendo relevantes en el nuevo juego, que tiene sus propias reglas, que no son completamente las mismas. El mundo del entretenimiento mexicano cambió de maneras que son completamente observables para cualquiera que preste atención. La televisión abierta cambió en términos de su lugar en el ecosistema del entretenimiento de maneras que afectaron a todas las instituciones que construyeron su poder sobre la base de ese lugar. El streaming y las plataformas digitales llegaron y reorganizaron lo que era posible y quién podía hacerlo, de maneras que la estructura anterior no podía prever completamente, aunque hubiera señales suficientemente claras de que estaba llegando para quien quisiera prestarles atención. Y Televisa, que había sido el centro de todo durante décadas, de una manera que hacía que su centralidad pareciera permanente, aunque nunca hubiera razones reales para asumir que algo es permanente en una industria que está siempre en transformación, tuvo que adaptarse a ese nuevo paisaje de maneras que no siempre fueron inmediatas ni completamente exitosas, y que produjeron cambios internos en la institución que afectaron a las personas que construyeron su poder dentro de ella, de maneras que dependían de que la institución siguiera siendo lo que había sido. En ese proceso de cambio, la posición de Juan Osorio dentro de la institución también cambió. No de manera abrupta, ni de manera completamente visible para el mundo exterior que observaba desde afuera, sino de la manera más gradual de los cambios que ocurren en las instituciones grandes cuando se reorganizan internamente en respuesta a presiones externas que no pueden seguir siendo ignoradas, que producen una redistribución del poder que no siempre es declarada explícitamente en ningún comunicado oficial, pero que es perceptible para quienes están adentro y para quienes observan desde afuera con la atención correcta y con la historia suficiente
del lugar que observan para leer lo que los cambios dicen. Su salud es otro capítulo de su historia que merece atención, aunque no haya tenido los capítulos públicos más dramáticos que tienen las historias de salud de algunas figuras de su generación, que generaron conversación pública extensa. El ritmo de trabajo que implicó una carrera de la escala que la suya tuvo durante décadas, con las producciones que se superponen y con las demandas que implica gestionar proyectos de esa magnitud dentro de una institución que tiene sus propios ritmos y sus propias presiones, que no siempre corresponden con lo que el cuerpo y la mente de una persona pueden sostener de manera indefinida, tiene sus propias consecuencias que no siempre son inmediatamente visibles, pero que el tiempo eventualmente presenta en maneras que no pueden ser completamente ignoradas. O se dice que hubo momentos en el período más reciente de su trayecto en que algo que no era simplemente el cansancio ordinario del trabajo intenso era perceptible para las personas que lo conocían de cerca, aunque no siempre fuera perceptible de la misma manera para el mundo que lo observaba desde afuera, con el acceso limitado que ese mundo tiene a lo que ocurre en los espacios donde alguien como Juan Osorio es más completamente él mismo. Que había algo que esas personas notaban, aunque no siempre supieran exactamente cómo nombrarlo, de manera que la descripción fuera completamente precisa. Que el proceso de seguir siendo Juan Osorio, en un momento en que las circunstancias que habían hecho posible que Juan Osorio fuera lo que fue, estaban cambiando de maneras que él no podía controlar completamente, tenía sus propios costos, que se manifestaban de maneras que no eran siempre las más fáciles de gestionar con los recursos que tenía disponibles. No se puede afirmar que eso es exactamente así, dado que la información disponible sobre este aspecto de su historia es parcial, de maneras que hacen que cualquier descripción más específica sea especulación antes que afirmación con bases suficientemente sólidas. Pero hay una coherencia entre lo que puede observarse en la manera en que su presencia pública fue cambiando en ese período y lo que se dice sobre lo que estaba ocurriendo, que sugiere que hay algo real en esa descripción, aunque los detalles específicos no estén completamente disponibles desde la posición de quien observa desde afuera. La historia que alguien cercano empezó a hablar no es una historia que llegó al espacio público de manera completamente ordenada, ni de manera que haya hecho posible que el mundo tuviera acceso a una versión completa y coherente de todo lo que esa historia contiene, de manera que los que la reciben puedan procesarla con la completud que haría posible que las respuestas a las preguntas que genera fueran definitivas. Llegó de la manera en que llegan estas cosas, cuando alguien que tiene información que ha guardado por razones que eran válidas en cierto momento, decide que las razones ya no son suficientemente poderosas para seguir guardando lo que guardó. En fragmentos, en contextos diferentes, que no siempre permiten que los fragmentos sean puestos juntos de manera completamente ordenada, con distintos niveles de apertura según el momento y las circunstancias que rodean el momento en que se dice lo que se dice. A lo que esos fragmentos dicen cuando se juntan de la manera en que se pueden juntar desde afuera con la información que está disponible en el espacio público, es lo que esta historia ha intentado examinar con la honestidad que requiere y con los límites que impone el hecho de que la información disponible no es completa y que trabajar con información incompleta
requiere una clase específica de precaución, que no siempre produce las respuestas definitivas que el mundo que observa esperaría encontrar en el resultado de ese trabajo. No de manera que construya una versión definitiva de algo que no tiene versión definitiva completamente disponible, porque las versiones definitivas requieren un acceso a la información que esta historia no tiene disponible, de manera que pueda usarse sin reservas, sino de manera que señale lo que es perceptible desde la posición de quien observa con honestidad, y lo que eso sugiere sobre lo que no se puede ver completamente todavía desde afuera, aunque haya suficiente para decir que hay algo ahí que merece ser señalado con la seriedad que merece. Juan Osorio, como figura del entretenimiento mexicano, es alguien que construyó algo que es parte del patrimonio cultural de la televisión en español, de una manera que no puede ser ignorada ni puede ser reducida completamente a sus aspectos más controvertidos, sin perder algo que es real e importante en la imagen que resulta. Las producciones que hizo son las que son, o las historias que contaron y el impacto que tuvieron en los públicos que las vieron son reales e importantes, de maneras que no desaparecen, aunque la historia del hombre que las hizo tenga sus propias complejidades, que el mundo empieza a conocer más completamente que antes. Y Juan Osorio, como ser humano, como la persona que existe detrás del productor poderoso que el mundo conoce de cierta manera, es alguien cuya historia tiene más dimensiones de las que la imagen pública, que construyó con tanto cuidado durante tanto tiempo, podía contener completamente, sin dejar algunas de esas dimensiones fuera del marco que construyó, que tiene aspectos que él guardó porque tenía los recursos para guardarlos, y porque guardarlos era conveniente, de maneras que podía entender, dado el poder que esos recursos le daban sobre las narrativas que circulaban sobre él. Aunque esa conveniencia no siempre correspondiera con lo que las personas que estuvieron cerca de él y que vivieron las dimensiones de su historia, que no eran visibles desde afuera, podrían haber dicho que era lo más honesto ni lo más justo con su propia experiencia. La historia que nunca quiso contar empezó a salir, no completamente de una vez, y no de todas las voces que podrían haberla contado, y que tienen su propia versión de lo que fue estar cerca de Juan Osorio, de las maneras en que estuvieron, no de todas las maneras en que podría haber salido, si las circunstancias que la contienen hubieran sido diferentes de lo que son. Pero empezó. Y una vez que una historia empieza a salir de la manera en que ésta empezó, tiene su propia inercia que no siempre puede ser completamente detenida, aunque haya recursos y voluntad de detenerla, porque las historias que tienen suficiente sustancia para persistir encuentran sus maneras de seguir existiendo, aunque no siempre sean las maneras más ordenadas ni las más completas, porque las historias que son verdaderas tienen esa propiedad, que no desaparecen simplemente porque alguien quiera que desaparezcan, ni aunque ese alguien tenga los recursos que Juan Osorio tuvo durante tanto tiempo, para que ciertas cosas no llegaran a ciertos espacios, que encuentran sus propias maneras de existir en el mundo, aunque sean maneras que no son las más ordenadas ni las más completas desde la perspectiva de quien las recibe, que los fragmentos que salen tienen la textura de lo real, de maneras que los observadores con atención suficiente reconocen como diferentes de la textura de lo que es construido sin una base real, aunque esos fragmentos no sean la imagen completa que haría posible las respuestas definitivas. Juan Osorio tiene esa historia,
y alguien cercano empezó a hablar de maneras que hacen que esa historia empiece a tener una presencia en el mundo que antes no tenía de la misma manera. Y eso, aunque no sea todo lo que habría que contar, para que la historia fuera completamente visible, de la manera que haría posible que las respuestas a las preguntas que genera fueran definitivas, es ya algo, es el inicio de algo. Y los inicios tienen su propia manera de ser, más que ellos mismos, cuando lo que inician es suficientemente importante para que el mundo necesite escucharlo, aunque el escucharlo sea incómodo para algunas de las partes involucradas. Esa es la historia de Juan Osorio, que puede contarse con honestidad desde la posición de quien observa desde afuera, con la información que está disponible en este momento. No la historia definitiva, ni la historia completa, porque esas requieren un acceso que no existe de manera suficientemente pública, pero sí la historia honesta de lo que se puede ver y de lo que eso sugiere sobre lo que no se puede ver completamente. Todavía, aunque haya suficiente para que la pregunta sobre lo que hay ahí sea una pregunta que merece ser formulada con la seriedad que merece. Y la honestidad, aunque sea incompleta, y aunque produzca preguntas que no tienen respuestas definitivas disponibles, siempre vale más que la simplificación, que parece completa, pero que deja fuera lo que no cabe en el marco que construyó.